Bueno, queridos amigos, os habrá sorprendido el hongo que cambió el siglo XX. Cambió el siglo XX y nosotros, gracias a este hongo, somos en parte lo que somos. Nuestra sociedad es en parte lo que es. Me refiero ni más ni menos que al Clavices purpurea, el cornezuelo de centeno, que ha estado dando la lata a lo largo de la historia de la humanidad. Espero que os guste esta narración. Comencemos. Bueno, empecemos la historia. En el año 1100 a.C., el filósofo chino Chu Kung describió los usos terapéuticos del cornezuelo de centeno, sobre todo para estimular el parto, hemorragias posparto, incluso como abortivo para controlar la natalidad. Lo denominaba Meimei. En el año 600, los sacerdotes sumerios, en una tablilla datada en aquella época, nos describe el uso del cornezuelo para finalidades rituales. ¿Por qué? Porque obviamente el cornezuelo los conectaba con la divinidad. También describieron precisamente las intoxicaciones. Evidentemente, el cornezuelo estaba entre el centeno y ahí entonces pues el campesino que cogía y mezclaba la harina de trigo o de centeno con el cornezuelo, pues evidentemente sufría sus trastornos correspondientes, lo cual se interpretaba que el cornezuelo era el fruto prohibido, solo la casta sacerdotal y de uso controlado podía ingerir dicho hongo. En Roma sí ya se sabía. Dioscórides había descrito precisamente el uso del cornezuelo y sus efectos. Pero eso no lo sabían tal vez las legiones romanas de César que invadieron la Galia, puesto que hubo una epidemia con lo cual 8.000 soldados murieron gracias al cornezuelo. ¿Qué pasó? Bueno, sí lo sabían, pero había que comer lo que fuera. En una campaña militar, 20.000 tíos en medio de las Galias, y la logística no les funcionaba muy bien, pues hete aquí que había que comer lo que se pudiera. Claro, esto favoreció a los colegas de Asterix. Ya vemos que se prolongó la campaña unos cuantos años más.
vídeo que acabáis de ver corresponde a una representación de las tentaciones de San Antonio, del retablo de Isenheim atribuido a Matías Grunewald en el año 1503-1515. Describe realmente las visiones que llegan a tener los infectados por el cornezuelo. Eso se hizo muy popular, esas intoxicaciones, sobre todo porque en la Edad Media habían épocas de inviernos fríos y húmedos, seguidas de primaveras lluviosas y húmedas, que es el ideal para que el cornezuelo crezca entre el centeno. Hay varias epidemias. En Francia, por ejemplo, murieron 20.000 personas en el año 994. La Edad Media se caracteriza el oscurantismo medieval más acusado. A partir de aquí se perdieron mucha información que había de época del Imperio Romano entre el cornezuelo y el fuego de San Antonio. Y aquí vamos, fuego de San Antonio, Camino de Santiago. ¿Por qué el Camino de Santiago? Pues precisamente en las regiones del norte, que la gente consumía el centeno, que se adaptaba más al frío que el trigo, pues la gente empezaba a tener lo que se denominaba el fuego de San Antonio, que era un ardor en las extremidades seguida de delirios. Cuando se agravaba había amputaciones, partos y después gangrena que morían. Observaron, comiendo pan blanco de los monasterios, o sea, pan de trigo, pues la gente se curaba si dejaba de comer. Entonces se fundó la Orden de los Antonianos, que iba de norte de Francia hasta Santiago de Compostela, en donde la gente que iba en peregrinación a Santiago de Compostela para curarse de la enfermedad, y de hecho se curaban, les daban pan blanco. Y este es el secreto. ¿Por qué se curaban? Sencillamente, en la España peninsular mesetaria de la Edad Media había más sol, y lo que ahí se cultivaba era el trigo, donde no crecía el cornezuelo. A partir de aquí, Santiago de Compostela es un símbolo espiritual de Europa. Bueno, pues ya tenemos, ¿y gracias a quién? Al cornezuelo. Sigamos, porque realmente las epidemias de cornezuelo eran muy frecuentes y generalmente acababan en cazas de brujas. Aquí el colmo de relacionar brujería y la enfermedad es en 1692 en Massachusetts, actualmente en Estados Unidos, en el condado de Salem, donde 14 mujeres y 5 hombres fueron ahorcados, y 2 perros, por cierto, como cómplices, en un proceso de brujería totalmente alarmante, grotesco, digno de una novela de Valle Inclán, en donde una niña que no se había encontrado bien dijo que la culpa era de una criada negra. Empezaron a venir las autoridades puritanas, aquellos tíos de negro, encausaron a 152 personas. 19 la pringaron de mala manera, ¿no? Suerte que, llegado este siglo, la ciencia, el siglo de las luces, irrumpió, y aquí empezamos a trabajar con las evidencias científicas. Antes que todo debemos hablar de los síntomas del ergotismo. El ergotismo se clasifica en 2 variantes. El ergotismo gangrenoso, en el cual los síntomas son náuseas, vómitos y diarrea, picazón, parestesias de las extremidades, esa sensación como de quemazón, le arde un fuego tremendo. Es una cosa dolorosa, ardores, es un ardor tremendo. Es el famoso fuego de San Antonio. Eso podía acabar con una amputación. También, evidentemente, habían abortos, ¿no? Muchas mujeres abortaban. Evidentemente se decían que eran cosa del diablo, sobre todo si tenemos ergotismo convulsivo. Este ergotismo convulsivo es de la misma variación. Hay una tetania, y una cosa muy curiosa es el famoso mal de San Vito. Si nosotros mezclamos eso, alucinaciones, psicosis, baile de San Vito, y encima tenemos que se gangrenan las extremidades y te quemas, esto es la enfermedad ideal para una posesión diabólica. En 1670, el médico Mathieu Tullier, médico del duque de Nully,
descubrió y estableció la relación entre el cornezuelo de centeno y el ergotismo. Lo hizo de una manera muy sencilla. Cogió semillas de cornezuelo, se lo dio a los cerdos y los cerdos reprodujeron exactamente la enfermedad que pasaba con los humanos. De hecho, nadie se le hizo caso ni se publicó nada al respecto. Pero su hijo, con el médico Denis Dodart, que era el médico del rey, pues reprodujeron el fenómeno, se publicó juntamente al mismo tiempo. Johann Gruner en Suiza describió el ergotismo convulsivo. A partir de aquí, y sabiendo la relación entre los esclerocios del cornezuelo y la enfermedad, se separaba el cornezuelo del centeno. A partir de aquí se salvó mucha gente. Sin embargo, hubo muchas epidemias, la cual, sobre todo cuando había grandes hambrunas, comían de todo y coincidían con dichas epidemias. Llegamos al siglo XIX. El siglo XIX fue la gran explosión de la química. Se produjo un amplio desarrollo de la industria farmacéutica. Aquí, evidentemente, el cornezuelo de centeno vuelve a ser protagonista. ¿Por qué? Puesto porque, sabiendo los efectos del cornezuelo, lo que hicieron fue extractum ergotae para las migrañas y por el parto. A ver, era un medicamento muy peligroso para el parto. De hecho, se decían en un manual farmacéutico que solo se ponían 6 gotas cada 20 minutos en partos complicados y añadían, podía morir el niño o podía entrar en tetanía la mujer. Pero se usaba, y sobre todo se usaba, y eso hay que añadir, que en ciertos tratados medievales en Valencia, por ejemplo, hay uno que decía que el uso del cornezuelo de centeno para frenar las hemorragias pospartos. Y hay que decir que en el Pirineo se usaba precisamente para frenar hemorragias por parto. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que la sabiduría popular se salvó de la gran Inquisición que representó cortar todo el conocimiento que había habido de la Edad Antigua. Se quemaron bibliotecas, pero el conocimiento popular tiró adelante. No así, en ciudades, en sociedades, diremos, estructuradas, pues el cornezuelo fue muy despacio para llegarlo a conocer, ¿no? Ya estamos en Inglaterra. ¿Qué pasa? Pues gracias a los conocimientos adquiridos a finales del siglo XVIII, lo que se consiguió fue que se sabía que el cornezuelo servía para migrañas y el parto, pero a dosis muy pequeñas. A principios del siglo XX, los laboratorios farmacéuticos son industrias potentes. Entre ellos hay el grupo Sandoz, con lo cual tiene un científico, Arthur Stoll, que aísla del cornezuelo de centeno la ergotamina. La ergotamina, comercializada por Ginergen, como Ginergen, pues es usada con mucho éxito con las migrañas. A partir de aquí, profundiza en el estudio de todos los derivados sintéticos y naturales del cornezuelo. Un pequeño hongo, pero que ha dado sus frutos farmacológicos importantes. Los laboratorios farmacéuticos, sobre todo Sandoz, consiguieron aislar la metilergometrina, que son para hemorragias por parto, la lisuvira y la cabergolina, para el tratamiento del Parkinson y hiperprolactinemias, y la metilsergina para las cefaleas, para las migrañas. Pero bueno, aquí tenemos una joya. ¿Qué vemos ahí? Ácido lisérgico, la joya de la corona. Y veremos por qué. Llegamos al meollo de todo. Albert Hofmann, un químico de la casa Sandoz, estaba trabajando en Basilea con productos derivados del cornezuelo de centeno, con la intención de hacer un analéptico de cara a los resfriados, ni más ni menos. Gobasina, de ahí con el ácido lisérgico, y un día, trabajando con el ácido lisérgico, con la acetilación, se contaminó con unos polvillos de aquel producto que había estado trabajando,
se fue a su casa, se sintió mareado y empezó a tener visiones. Bueno, el tío dijo, ostras, ¿qué pasa aquí? Con el polvillo este que he obtenido del ácido lisérgico, aquí pasa algo. También observó que los animales de experimentación también estaban alterados. Total, que el 19 de abril decidió tomar una dosis doble para ver qué pasaba. Antes que todo, cómo actúa la LSD. Cuando llega al cerebro se une a los receptores de serotonina, la 5-hidroxitriptamina. Actúa de manera sinérgica, quiere decir que se potencia. ¿Y eso qué hace? Que el glutamato, que es un excitante cerebral, aumenta, el glutamato cortical. ¿Eso qué tiene como consecuencia? Hay una hiperactividad en la corteza prefrontal, que es la que relaciona la conducta, y también a las neuronas piramidales. En ellas hay un elemento que se llama la rumiación, que la sustituye. Como consecuencia, hay un aumento de la conectividad entre las áreas aisladas. Por ejemplo, podríamos decir el área del tacto, el área del olfato, el área de la visión. Entre ellas se unen de tal manera que se produce lo que se denomina sinestesia. Es decir, por ejemplo, nosotros oleremos el color azul. Se han mezclado todas las áreas del cerebro. También hay otras alteraciones, hay un aumento de la percepción. Hay unos cambios emocionales profundos, aumenta el de ánimo y a grandes dosis hay un fenómeno muy interesante, es la disolución del ego. A ver, esto es un problema filosófico, porque nosotros, uno de los miedos que tenemos a la muerte es nuestra disolución del ego. Y entonces con la LSD se experimenta esa disolución. Por lo tanto, a nivel psiquiátrico tiene un campo tremendo de aplicaciones. Y es de aquí que fue un medicamento muy usado entre los años 40 y 50. Hablemos de aplicaciones terapéuticas que tenía la LSD. Importante, no era una droga mala, precisamente. Después observaremos que ha sido una droga sacada de su sitio. Aplicaciones terapéuticas entre los años 40 y 50 en el campo psiquiátrico era un tratamiento de la depresión persistente, quitar la ansiedad en enfermedades terminales, el miedo a la muerte desaparecía y había un cierto bienestar emocional. El trastorno del estrés postraumático, véase cuando tú has pasado un bombardeo, has estado en combate o has tenido una situación de gran estrés. El problema es las secuelas. Generalmente la gente sometida a esto pueden tardar 3-4 meses en un centro psiquiátrico. Con 3 o 4 sesiones, pues tú te curas. Del LSD, alcoholismo. Las adicciones se curaban con terapia de LSD con mucho éxito. Bueno, esto duró 20 años. De hecho, hay que decir que la LSD fue usada por muchos intelectuales, un que otro político importante, escritores. Realmente empezó a integrarse dentro de la alta sociedad, sobre todo en Estados Unidos. Y aquí ahora hablemos de un detalle importante que nos toca al Estado español, sobre todo, concretamente en Galicia. ¿Por qué? Generalmente se sacaba sobre todo de Rusia. Por razones históricas, Primera Guerra Mundial, la producción de cornezuelo quedó totalmente aislada. Como proveedor desapareció. Pero este aquí que el mejor cornezuelo que había en el mundo está en Galicia. No había tanta producción, pero estaba en Galicia. ¿Qué pasó? Cas Sandoz se fijó ahí, en Galicia. Y entonces había una fábrica que se sacaban derivados del centeno, que se llamaban los laboratorios Celtia, cual había un preparado que era el purpuripán. Pero hemos de saber que 1 kilo de cornezuelo equivalía a todo el sueldo de un trabajador o un ternero de aquella época. Un ternero costaba lo que valía 1 kilo de cornezuelo. Con lo cual, era una manera de vivir en Galicia. En Galicia, claro, hemos de ver inviernos húmedos, primaveras húmedas, el elemento ideal para que ahí creciera el cornezuelo. Entonces, gran paradoja. La España de Franco de los años 40 era la gran proveedora de
cornezuelo que a partir de allí se hacía el LSD. Paradojas de la vida. Y aquí, en 1951, hemos de citar un episodio tremendo que pasó en un pueblo que se llama Pont-Saint-Esprit, en el sur de Francia. Era una mañana de medio agosto cuando hubo una epidemia de intoxicaciones, de alucinaciones, concretamente alucinaciones. Los dos doctores que estaban en el pueblo empezaron a recibir pacientes que veían visiones, pero visiones tremendas, que uno quería volar, se lanzaba por el terrado, el otro decía que el corazón se le había escapado y lo iba buscando. Bueno, resumidas cuentas, hubo 130 intoxicados que los tuvieron que tratar atándolos a las camas. Alguno que otro incluso murió. Se hicieron las investigaciones pertinentes y al final la culpa se la cargó un panadero que había comprado al extraperlo una harina, dijéramos, en mal estado. Pero la realidad es que hay otra versión en esto. Primero, los síntomas por una intoxicación por cornezuelo no se corresponden, no suelen ser tan agudas. Otra versión se supone que dentro del proyecto MK Ultra se usó a esta población para ver los efectos que tenía la LSD como un agente de alienación general. No se volvió a hacer ningún experimento más y aquí se tapó dando la culpa que al pobre hombre. Este experimento, que no se ha vuelto a hablar más, sí que queda dentro de los archivos de un posible ensayo de la LSD como arma de alucinación masiva dentro de la Guerra Fría. Hubo más experimentos de ese tipo. El ejército de los Estados Unidos usó reclutas que hicieron tomar LSD a ver cuáles eran sus reacciones. De hecho, había 5.700 reclutas que experimentaron en ellos y sus reacciones. Bueno, realmente la culpa no la tiene el LSD, la culpa la tiene lo que nos usa. Y se supone también que en Vietnam la famosa tragedia de My Lai pudiera ser debido a que los soldados les dieron LSD para ver los efectos que tenían en el campo de batalla. Pero bueno, eso son elucubraciones. Wasson, que era un etnomicólogo, juntamente con su mujer Valentina Pavlova, financiado por la CIA, fueron precisamente a Sierra Maestra, donde había una chamán, María Sabina. ¿Por qué fueron? Hace 30 años que un etnobotánico llamado Schultes conectó precisamente en Sierra Maestra con diversos chamanes, con los cuales descubrieron que el psilocibe cubensis era el vehículo que usaban los aztecas para contactar con los dioses. Bueno, evidentemente le dieron la razón, obviamente, a Bernardino de Sahagún, que estaba por la misma línea, hablando de los honguillos en las crónicas de Nueva España. Y entonces esto lo hacía, dices, ¡ostras! ¿Qué podemos hacer con esto? A ver si encontramos el secreto. ¿Qué podemos aislar? ¿Qué droga podemos aislar? Y a María Sabina le quitaron el secreto. ¿Cuál? El psilocibes cubensis. Se fueron a ver a su amigo Albert Hoffman, que estaba encantado, y de ahí aislaron la psilocibina, hermano casi gemelo, digamos heterocigoto del LSD. El mismo mecanismo, la misma acción, es un GABAérgico perfecto, y entonces aquí aparece la psilocibina. Y a ver qué pasa. Bueno, llegamos ahora a un personaje que es Timothy Leary, profesor de psicología de Harvard. Ocurrió hacer un experimento, el experimento de Viernes Santo, a instancias de un alumno suyo. Cogió a 20 estudiantes de teología durante los oficios de Viernes Santo, los puso en la cripta, les dio a 10 de ellos psilocibina y a los otros 10 un placebo. Se observó que los estudiantes que habían tomado psilocibina, pues sus vidas cambiaron radicalmente.
No quiere decir que los otros 10 no fueran malas personas, porque aquellos experimentaron un cambio radical en sus vidas. Esto dio la idea a Timothy Leary para convertirse en el gurú de la LSD, de la psilocibina y de la psicodelia en general. Y aquí empezó la revolución hippie. Aquellos estudiantes de Harvard que iban pues con el pelo cortado a la navaja, a un traje, totalmente formalitos, se transformaron totalmente en los hippies. Sí, señor. Alteraron totalmente sus valores. La sociedad americana, juntamente con la guerra del Vietnam y con los movimientos de liberación de hace Martin Luther King, cambiaron el mundo. De hecho, empezó a preocupar a las élites, como veremos más adelante. Pero fue un cambio rotundo. Eso se escampó por todo el occidente. Mayo del 68 fue la consecuencia de esto. Cambiaron las modas, las maneras de vestir, los conceptos de la vida. Se introdujo el amor libre. Cayeron tabúes, cayeron creencias. Se cambió todo. Y la droga se disparó. A ver, he de decir que el movimiento hippie usó solamente en un principio LSD, mescalina y psilocibina. Después se le juntó el cannabis, ¿no? Lo cual pasó de una manera preocupante del 5% de fumadores de cannabis en 1960 al 90% de la juventud americana en 1970. Y aquí ya empezaron a tomar cartas. Pero aún así, el movimiento hippie tenía sus aspectos positivos. Lo podemos ver en este esquema. En 1955, Albert Hofmann descubre la psilocibina, la LSD, ya sabemos que estaba en el año 43. En el año 60 hay el experimento de Viernes Santo, el 58 más bien, y Timothy Leary se postula como el gurú de la contracultura. Nace el movimiento hippie entre los 65 y 67 y de hecho Timothy Leary se presentó como candidato a gobernador de California compitiendo con Ronald Reagan, precisamente. En el año 68 estalla el mayo del 68 y apogeo de la cultura hippie, y hay que recordar en el festival de Woodstock. Recomiendo ver películas sobre este festival donde sale el famoso lema "haz el amor y no la guerra". Realmente hay una explosión del misticismo tremenda, pero no como cultura religiosa preestablecida. Ojo, también estamos en el Concilio Vaticano II. Se postulan muchas cosas. A ver, en el año 69 hay una reacción del sistema. Ya lo he dicho. Hay otras drogas que empiezan a irrumpir. A veces incluso se habla que la CIA interviene y altera totalmente el movimiento. Entonces hay el Congreso de Viena que se introduce como sustancia prohibida la LSD. Pasa incluso delante de las anfetaminas, delante de otras drogas que son más peligrosas. Se prohíbe incluso hacer experimentos farmacológicos. Y ahí queda totalmente apartada. Una droga ilegal, como puede ser la heroína o cualquier otra cosa. Es realmente la reacción de lo que es el conservadurismo contra un movimiento que ellos los tenían desbordado. Pero es un movimiento que en aquel momento ya caló. El arpón, cuando se ha clavado, es muy difícil que consiga soltarlo a la presa. Y aquí estaba. No somos los mismos a partir de aquellos 10 años. Por mucho que nos quejemos, hay que aceptar la realidad. Hay que aceptar que hay valores que son muy positivos y otros que eran pura falsedad, pura hipocresía. Esto hay que admitirlo. Entre los ideales y valores que perduran, aquí tenemos un esquema que observamos que hay la conciencia ecológica, la diversidad, los derechos civiles. Hay una nueva espiritualidad, el yoga, otra manera de ver el mundo. Es muy diferente, no hay esquemas prefijados en nuestra espiritualidad. Y si tenemos esquemas prefijados, muchos están influidos por esta espiritualidad. Hay que decirlo, hay que admitirlo. La música, toda la música viene entonces. Los Beatles, los Rolling Stones, son clásicos ya.
Evidentemente, eso se desarrolló a base de cooperativas, una cultura alternativa, de aceptar un movimiento de liberación racial con Luther King al frente, se adueñaron y cambiaron a la sociedad americana totalmente, incluso a nosotros. Por desgracia, ahora tenemos el sentido contrario. Hay una xenofobia vergonzosa, hay que decirlo. Y no me avergüenzo y no me cansaré de repetirlo. Es cobardía. El miedo al otro es cobardía. Y dudar en el fondo de tus valores. Que quede claro. Si tú tienes miedo a otros grupos o a otras religiones, es que no estás seguro de lo tuyo. Primero. Hago un cambio de modas y de estilos, sí señor. Todo eso la manera que dijimos, con tejanos, lo que sea, es una moda más desenfadada. Aquella moda que había en los años 50 era ñoña. Acordaos de aquellos pelos lacados, todo eran americanas. Moral sexual, vamos a ver. Dentro de la dignidad y el respeto, cambiaron muchos esquemas. Yo siempre lo he defendido y hay que aceptar a los demás como son. Lo que sí queda de bueno es que tú no eres propietario de nadie. ¿De acuerdo? Tú has de desarrollar tu relación con tu pareja con una relación positiva, no de propiedad. Y esto es lo que los hippies nos enseñaron. El ecologismo, sí señor, el ecologismo, la preocupación por la tierra, partió de ahí. Métodos alternativos de salud. Ahora, realmente hay que decirlo, que vemos la medicina de otra manera. No es dar una pastilla y te curas. Eso ha cambiado mucho. Es una cuestión holística. Diversidad, sí señor. Hay muchas maneras de pensar, hay muchas maneras de ser. La tolerancia hacia otra persona que sus gustos no son los tuyos se los ha de respetar. De respeto. Hay una espiritualidad, sí señor. Yo lo he dicho. Esa espiritualidad, nadie es ni mejor ni peor que el otro. Hay que entenderse. La espiritualidad ha de estar basada en el amor. Toda religión ha de estar basada en el amor. Si no, no es espiritualidad. Y una libertad cultural, sí señor. Se aceptan todas las culturas. Hay que haber un respeto a las culturas. No hay una cultura superior. Y esto creo que lo hemos aprendido. Realmente puede ser útil para enfermedades tipo Alzheimer. Cefalea histamínica de Horton, una enfermedad muy grave y casi bien intratable. La psilocibina y la LSD tienen éxito. Y solamente daré un detalle. Hoffman murió a los 102 años y cada día se tomaba una microdosis de LSD. No le pasó nada. El hombre murió en plenas facultades mentales con 102 años. Bueno, un infarto en la cama y ya está. A partir de aquí ya acabamos en esto. Todo eso gracias a dos hongos y humildes hongos que han cambiado nuestra manera de pensar. Y espero que sea para bien, realmente. Que la humanidad, en su manera de pensar, evoluciona. Nosotros hemos evolucionado desde la época de los romanos, de la época de la Edad Media. Pero evolucionar quiere decir un cambio constante y hemos de cambiar para bien. Espero que el futuro responda positivamente a todos los cambios. Las generaciones venideras sean mucho mejor que nosotros.